te inquietes por los malvados, no sientas envidia de los que hacen el mal, porque como la hierba, pronto se secarán, como las plantas verdes, pronto morirán. Esta es una de las realidades más difíciles de aceptar en la vida. Vemos a personas que mienten, estafan y engañan, y parece que les va bien. Vemos a quienes roban y manipulan prosperando mientras personas honestas luchan día tras día. Es natural sentirse frustrado. Es humano preguntarse por qué los malvados parecen tener éxito. Pero hay algo que debemos entender. La prosperidad de los malvados es temporal. Como la hierba que crece rápidamente en primavera pero se seca con el primer calor del verano, su éxito es efímero. Como las plantas verdes que parecen fuertes pero no tienen raíces profundas, su aparente fortaleza se desvanecerá. La clave está en la perspectiva temporal. Lo que vemos hoy no es el final de la historia. Los malvados pueden prosperar por un tiempo, pero su fin está determinado. No porque seamos nosotros quienes lo decidamos, sino porque existe un orden moral en el universo que eventualmente se impone. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y disfruta de seguro pasto. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Aquí encontramos la alternativa. Mientras otros se inquietan por la injusticia, nosotros tenemos una opción diferente. Confiar. No es una sugerencia, es un mandato directo. ¿Qué significa confiar en el Señor? Significa reconocer que hay una autoridad superior que gobierna sobre todas las circunstancias. Significa entender que nuestra perspectiva es limitada, pero existe una perspectiva eterna que abarca todo. Y junto con la confianza viene la acción. Haz el bien. No te limites a confiar pasivamente. Actúa correctamente. Mientras otros buscan atajos y métodos cuestionables para prosperar, tú mantente en el camino correcto. La recompensa es clara. Habitarás en la tierra. Disfrutarás de seguro pasto. No tendrás que andar de un lugar a otro buscando seguridad, porque tu seguridad está fundada en algo más sólido que las circunstancias cambiantes. Pero hay más. Deleítate en el Señor. Encuentra tu gozo, tu satisfacción, tu plenitud en Él. Y cuando esto suceda, algo extraordinario ocurre. Él te dará los deseos de tu corazón. No porque te merezcas todo lo que quieres, sino porque cuando te deleitas en Él, tus deseos se alinean con su voluntad. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el amanecer, tu vindicación como el sol del mediodía. Esta es una de las promesas más poderosas que podemos recibir. Encomienda tu camino. Entrega tu vida, tus planes, tus sueños, tus preocupaciones. Ponlos en sus manos. La palabra encomienda implica una transferencia total. No es mantener el control mientras pedimos ayuda. Es soltar completamente el control y confiar en que Él se hará cargo. Y la promesa es específica. Él actuará. No dice tal vez actuará o podría actuar. Dice que actuará. Es una certeza. ¿Cómo actuará? Hará que tu justicia resplandezca como el amanecer. Piensa en cómo sale el sol cada mañana. No puedes detenerlo. No puedes apresurarlo, pero viene, inexorablemente dispersando la oscuridad. Tu vindicación será como el sol del mediodía. No hay sombra en el mediodía, no hay duda. Todo está claro, brillante, evidente. Así será tu vindicación cuando Él actúe. Esto significa que no necesitas defenderte constantemente. No necesitas probar tu inocencia a cada persona que te acuse. No necesitas luchar por tu reputación día y noche. Él se encargará de que tu justicia sea evidente para todos. Guarda silencio ante el Señor y espera pacientemente en Él. No te inquietes cuando otros prosperan en sus caminos, cuando llevan a cabo sus planes malvados. Refrénate de la ira y abandona el enojo. No te inquietes, porque eso solo conduce al mal. Aquí está la parte más difícil, la espera. Guardar silencio no significa ser pasivo, significa no estar constantemente hablando,
quejándose, explicando. Significa una confianza tan profunda que puedes estar en paz incluso cuando las circunstancias parecen estar en tu contra. Espera pacientemente. La paciencia no es simplemente soportar. Es una espera activa, confiada, esperanzada. Es saber que algo está sucediendo aunque no lo veas todavía. Y durante esta espera habrá tentaciones. Verás a otros prosperar en sus caminos malvados. Verás cómo llevan a cabo planes que sabes que están mal y parece que les funciona. La tentación será inquietarte, enojarte, tomar cartas en el asunto. Pero la instrucción es clara. Refrénate de la ira. Abandona el enojo. No te inquietes. ¿Por qué? Porque la inquietud solo conduce al mal. Cuando nos inquietamos, tomamos decisiones precipitadas. Cuando nos enojamos, actuamos fuera de carácter. Cuando permitimos que la frustración nos controle, terminamos comportándonos como aquellos a quienes criticamos. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Un poco más y los impíos no existirán. Aunque los busques, no los encontrarás. Pero los mansos heredarán la tierra y se regocijarán en la abundante paz. La destrucción de los malvados no es nuestro deseo de venganza cumpliéndose. Es el orden natural del universo moral afirmándose. Es la justicia divina manifestándose. Y mientras ellos desaparecen, los que esperan heredan. Los mansos, aquellos que no luchan por posición ni poder, aquellos que confían pacientemente, ellos son quienes finalmente obtienen lo que realmente importa. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, porque ve que se acerca su día. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para derribar al pobre y al necesitado, para matar a los de conducta intachable. Pero su espada les atravesará el corazón, y sus arcos se harán pedazos. Aquí vemos la futilidad de la maldad. Planean, conspiran, se arman, pero sus propias armas se volverán contra ellos. El Señor no se preocupa por sus amenazas. Se ríe, no por crueldad, sino porque sabe cuán vacías son sus amenazas contra el orden eterno. Más vale lo poco del justo que las muchas riquezas de los malvados. El poder de los malvados será quebrantado, pero el Señor sostendrá a los justos. Esta es la economía divina. No se trata de cantidad, sino de calidad. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo obtuviste y qué haces con ello. Lo poco obtenido justamente vale más que las riquezas acumuladas injustamente. Y mientras el poder de los malvados eventualmente será quebrantado, los justos tienen un sostén permanente. No dependen de sus propias fuerzas. No necesitan construir imperios para sentirse seguros. Tienen el sostén del Señor. Lo que descubriremos es que esta confianza no es ciega, sino fundamentada en el carácter inmutable de Dios, quien tiene el control absoluto sobre cada detalle de la creación, desde las estrellas hasta nuestras decisiones diarias. Del hombre son los planes del corazón, mas del Señor viene la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre le parecen limpios, pero el Señor pesa los motivos. ¿Cuántas veces has hecho planes perfectos solo para ver cómo se desmoronan? Planificas tu carrera, tu matrimonio, tu futuro financiero. Tienes todo calculado, cada detalle considerado. Y entonces la vida sucede. Existe una ilusión profundamente arraigada en nosotros, la ilusión del control total. Creemos que si planificamos lo suficiente, si trabajamos lo suficiente, si somos lo suficientemente inteligentes, podremos controlar los resultados. Pero aquí está la realidad. Del hombre son los planes del corazón, mas del Señor viene la respuesta de la lengua. Puedes planear lo que vas a decir en esa reunión importante, pero las palabras que realmente salen de tu boca, las que impactan, las que cambian el curso de los eventos, esas vienen del Señor. Puedes diseñar tu estrategia, pero la respuesta que realmente importa no está completamente bajo tu control. Todos los caminos del hombre le parecen limpios. Esta es nuestra naturaleza. Vemos nuestras motivaciones como puras,
justificamos nuestras decisiones. Encontramos razones para explicar por qué lo que queremos es exactamente lo que necesitamos. Pero hay alguien que ve más allá de nuestras justificaciones. El Señor pesa los motivos. No se trata solo de lo que haces, sino de por qué lo haces. No se trata solo de los resultados externos, sino de las intenciones internas. Él ve lo que realmente te impulsa. Ve si actúas por amor o por miedo, por servicio o por egoísmo, por fe o por desesperación. Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. El Señor ha hecho todas las cosas para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Aquí está la solución a la ansiedad de la planificación. Encomienda tus obras. No tus deseos, no tus sueños abstractos, sino tus obras concretas. Las cosas que realmente estás haciendo, los proyectos en los que estás trabajando, las relaciones que estás construyendo. Cuando encomiendas tus obras al Señor, algo extraordinario sucede. Tus pensamientos serán afirmados. No significa que todos tus planes se cumplirán exactamente como los imaginaste. Significa que tus pensamientos se alinearán con su voluntad. Comenzarás a pensar sus pensamientos. Tus deseos se purificarán. Tus motivaciones se clarificarán. El Señor ha hecho todas las cosas para sí mismo. Este es un concepto que puede resultar perturbador al principio. ¿Significa que somos simplemente peones en un juego cósmico? No. Significa que hay un propósito superior funcionando a través de todas las cosas, incluso a través de nosotros. Y aún al impío para el día malo, incluso aquellos que se oponen activamente a la justicia, sirven a un propósito en el plan general. Esto no justifica la maldad, pero reconoce que incluso la oposición será usada para cumplir propósitos superiores. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. De cierto, no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige la iniquidad, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. El orgullo es el enemigo número uno de los planes divinos. Un corazón altivo cree que puede manejar las cosas por sí mismo. Cree que su perspectiva es completa, que su sabiduría es suficiente. Pero el Señor ve esto como abominación. No quedará impune. Esto no es una amenaza vengativa. Es una descripción de la realidad. El orgullo lleva sus propias consecuencias. Un corazón altivo eventualmente se enfrentará con su propia limitación. Pero hay esperanza. Con misericordia y verdad se corrige la iniquidad. La corrección viene, pero viene envuelta en misericordia. No es destrucción por destrucción, sino corrección para restauración. Y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. El temor del Señor no es terror paralizante. Es reconocimiento de su grandeza, respeto por su autoridad, comprensión de nuestra dependencia de Él. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos con injusticia. Aquí hay una promesa extraordinaria. Cuando tus caminos agradan al Señor, incluso tus enemigos estarán en paz contigo. No significa que nunca tendrás oposición, pero significa que incluso aquellos que podrían oponerte encontrarán razones para respetarte. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Esta es quizás la descripción más perfecta de cómo funciona la planificación bajo la soberanía divina. Tú piensas tu camino, haces tus planes, tomas tus decisiones, pero Él endereza tus pasos. No es que tus decisiones no importen, importan, pero Él toma tus decisiones, incluso las imperfectas, y las usa para llevarte donde necesitas estar. Él endereza lo que está torcido en tu planificación. Él compensa tus errores de cálculo. Él usa incluso tus fallas para cumplir sus propósitos. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La paciencia no es algo que se desarrolle en tiempos fáciles. Se forja en el fuego de las pruebas. Cuando todo va bien,
cuando los resultados llegan rápidamente, cuando las respuestas son inmediatas, no necesitas paciencia. Pero cuando las respuestas se demoran, cuando las promesas parecen distantes, cuando el sufrimiento se prolonga, entonces descubres si realmente tienes paciencia o solo has tenido suerte con tiempos fáciles. Mirad cómo el labrador espera. Un agricultor no planta hoy y cosecha mañana. Entiende los tiempos y las estaciones. Sabe que hay procesos que no se pueden acelerar. La lluvia temprana prepara la tierra. La lluvia tardía madura el fruto. Ambas son necesarias y ambas vienen en su tiempo apropiado. El labrador no se desespera durante los meses entre la siembra y la cosecha. No excava las semillas para ver si están creciendo. Confía en el proceso. Hace lo que puede hacer. Prepara la tierra, siembra en el momento correcto, cuida el campo. Pero entiende que hay elementos que están fuera de su control. Tened también vosotros paciencia. Esta no es una sugerencia opcional, es un mandato. Y viene con una razón, porque la venida del Señor se acerca. La paciencia es más fácil cuando sabes que el final está cerca, cuando sabes que tu sufrimiento tiene una fecha de caducidad, cuando sabes que la justicia está en camino. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí hay una advertencia crucial. Durante los tiempos de prueba, la tentación es quejarse unos contra otros. Cuando las cosas van mal, buscamos a quién culpar. Buscamos chivos expiatorios. Buscamos razones humanas para nuestro sufrimiento. Pero las quejas mutuas no resuelven nada. Solo crean más división, más amargura, más conflicto. Y hay una consecuencia: para que no seáis condenados. El juez está delante de la puerta. Él ve cómo tratamos a otros durante nuestras pruebas. Ve si usamos nuestro sufrimiento como excusa para lastimar a otros. Los profetas hablaron en nombre del Señor. Fueron mensajeros de verdad en tiempos difíciles. Y por eso sufrieron. No sufrieron porque hicieron algo malo, sino porque hicieron algo correcto en un mundo que prefiere la mentira cómoda a la verdad incómoda. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job perdió todo: su riqueza, sus hijos, su salud, su reputación. Sus amigos lo acusaron. Su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero Job mantuvo su integridad. No entendía por qué sufría, pero siguió confiando. Y habéis visto el fin del Señor. Dios no dejó a Job en su sufrimiento, lo restauró. Le dio más de lo que había perdido. Pero más importante que la restauración material fue la revelación del carácter de Dios. Job descubrió que Dios es muy misericordioso y compasivo. El sufrimiento revela el carácter. Revela nuestro carácter, si somos pacientes o impacientes, si confiamos o nos desesperamos. Pero también revela el carácter de Dios, que es misericordioso incluso cuando no entendemos sus métodos, que es compasivo incluso cuando su timing no coincide con el nuestro. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Para cada circunstancia hay una respuesta apropiada. Aflicción, oración, alegría, alabanza, enfermedad, oración comunitaria. No todas las situaciones requieren la misma respuesta, pero todas requieren una respuesta de fe. La oración en aflicción no es simplemente pedir que termine el sufrimiento, es buscar la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Es encontrar fuerzas para perseverar. Es descubrir propósito en el dolor. La oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. La oración tiene poder real. No es simplemente un ejercicio psicológico o un consuelo emocional. La oración de fe sana. El Señor levanta. Los pecados son perdonados. Pero noticia algo importante. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. La sanidad a menudo viene a través de la comunidad, a través de la vulnerabilidad, a través de admitir nuestras fallas y orar unos por otros. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías controló el clima a través de la oración. Pero era un hombre como nosotros. Tenía las mismas luchas, las mismas emociones, las mismas debilidades. La diferencia no estaba en su naturaleza superior, sino en su oración ferviente. Oró para que no lloviera, y no llovió durante 3 años y medio. Oró para que lloviera, y llovió. La oración eficaz del justo puede mucho. No porque el justo sea perfecto, sino porque la oración conecta con el poder de Dios. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Aquí está una de las analogías más claras sobre la vida espiritual. No es complicada, no es abstracta, es tan simple como una vid y sus ramas. Pero en esa simplicidad se encuentra una verdad profunda sobre cómo funciona realmente la vida. Yo soy la vid verdadera, no una vid entre muchas. La vid verdadera, la fuente real de vida. Hay muchas cosas que prometen darte vida: el éxito, las relaciones, el dinero, la fama, el poder. Pero solo hay una fuente verdadera de vida real. Mi Padre es el labrador. El Padre no es un espectador distante, es activamente involucrado en el proceso. Él cuida la vid, Él poda las ramas. Él decide qué quitar y qué conservar. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esta es la realidad que preferimos ignorar. Hay ramas que se cortan. Hay conexiones que se terminan. No toda rama que parece estar conectada realmente está produciendo vida. ¿Cómo sabes si una rama lleva fruto? Por lo que produce. Una rama fructífera contribuye al propósito de la vid. Una rama infructífera consume recursos sin contribuir nada. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Incluso las ramas fructíferas necesitan poda. El Padre no solo corta lo que no funciona, también corta partes de lo que sí funciona para que funcione mejor. La poda puede ser dolorosa. Puedes estar produciendo fruto y aún así experimentar cortes, pérdidas, limitaciones. No significa que estés haciendo algo mal. Significa que el labrador ve potencial para más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La limpieza viene a través de la palabra, no a través de rituales complicados o penitencias elaboradas. La palabra que Él habla tiene poder limpiador, clarifica, purifica, prepara para mayor fructificación. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esta es una invitación mutua. Tú permaneces en Él y Él permanece en ti. No es una relación unilateral, es una conexión viva, dinámica, de doble vía. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, esta es una verdad biológica básica. Una rama separada de la vid no puede producir uvas. Puede verse bien por un tiempo. Puede incluso conservar algunas hojas, pero no puede producir fruto. Eventualmente se seca y muere. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí está la ecuación de la productividad espiritual.
No es complicada. No requiere técnicas especiales o conocimiento secreto. Permanece en la vid y llevarás mucho fruto. Sepárate de la vid y no podrás hacer nada de valor eterno. Mucho fruto. No solo fruto. No solo suficiente fruto. Mucho fruto. La conexión con la vid verdadera no produce resultados mediocres. Produce abundancia. Separados de mí nada podéis hacer. Esto no significa que no puedes hacer cosas sin Él. Puedes construir edificios, ganar dinero, formar relaciones, lograr éxito mundano. Pero en términos de valor eterno, en términos de fruto que permanece, separado de Él no puedes hacer nada. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es la consecuencia de no permanecer. No es que Dios te castigue por desconectarte. Es que la desconexión lleva naturalmente a la muerte espiritual. Como una rama cortada que se seca, una vida desconectada de la fuente pierde su vitalidad. Pero si permaneces, hay una promesa increíble. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Es esto una licencia para pedir cualquier cosa? No. Porque si realmente permaneces en Él, si sus palabras permanecen en ti, tus deseos se alinearán con su voluntad. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El propósito final no es tu felicidad, aunque la incluye. No es tu éxito, aunque puede incluirlo. El propósito final es glorificar al Padre a través de mucho fruto. Y cuando esto sucede, demuestras que realmente eres su discípulo. El amor no es solo un sentimiento, es el ambiente en el que permaneces. Como el Padre lo ha amado, así Él te ama. Y así como Él permanece en ese amor, tú también debes permanecer en Él. Después que Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista estaba en prisión. El hombre que había bautizado a Jesús, que había declarado públicamente que Él era el Cordero de Dios, ahora tenía dudas. Desde la oscuridad de su celda, envió a sus discípulos con una pregunta que revela la lucha humana más profunda: ¿eres realmente quien pensamos que eres? Esta pregunta surge cuando las circunstancias no coinciden con las expectativas. Juan había esperado que el Mesías trajera liberación inmediata, justicia rápida, cambios evidentes. Pero aquí estaba, encarcelado por un rey corrupto, mientras Jesús seguía enseñando en lugar de establecer un reino político. La duda no es lo opuesto a la fe. A veces es el compañero de la fe. Incluso los más fieles atraviesan momentos donde las preguntas superan a las certezas. Juan no estaba perdiendo la fe. Estaba luchando por entender cómo funciona realmente el plan de Dios. Respondiendo Jesús, les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La respuesta de Jesús no fue una declaración directa. No dijo simplemente sí, soy yo. En cambio, señaló hacia la evidencia. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Esta es la naturaleza de la fe madura. No se basa en declaraciones vacías, sino en evidencia tangible. No en promesas futuras, sino en transformaciones presentes. Los milagros no eran espectáculos para impresionar. Eran señales de que el reino de Dios había llegado de una manera diferente a la esperada. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Este detalle es crucial. El reino que Jesús establecía no comenzaba con los poderosos,
sino con los desposeídos, no con los que tenían influencia política, sino con los que no tenían esperanza humana. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús reconoce que su manera de operar puede ser un tropiezo. Sus métodos pueden parecer demasiado lentos, demasiado pacíficos, demasiado enfocados en lo espiritual en lugar de lo político. Pero bienaventurado es quien puede ver más allá de las expectativas humanas. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Jesús defiende a Juan incluso cuando Juan duda de él. No critica las preguntas de Juan. En cambio, recuerda a la gente quién es realmente Juan. ¿Una caña sacudida por el viento? No. Juan no era voluble, no cambiaba su mensaje según la conveniencia política o social. ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Definitivamente no. Juan no buscaba comodidad o estatus. Vivía en el desierto, comía langostas y miel silvestre, vestía ropa rústica. Su mensaje era auténtico, porque su vida era auténtica. ¿A un profeta? Sí, y más que profeta. Juan no solo predijo el futuro, preparó el camino para que el futuro llegara. No solo habló del Mesías, lo presentó cuando llegó. Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan cumplió una función única en la historia. Fue el puente entre el antiguo pacto y el nuevo. Preparó el camino para algo completamente diferente. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Esta declaración revela la naturaleza revolucionaria del reino de Dios. No se basa en logros humanos, sino en gracia divina. No en lo que has hecho, sino en lo que ha sido hecho por ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí vemos la oración de Jesús. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Los que se consideran sabios a menudo no pueden ver lo que es obvio para los niños. Su conocimiento se convierte en obstáculo para la comprensión. Los niños no tienen teorías complicadas que defender. No tienen reputaciones que proteger. No tienen sistemas filosóficos que mantener. Pueden recibir verdad simplemente porque es verdad. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Hay una autoridad total detrás de las palabras de Jesús. No habla como los escribas, citando autoridades humanas. Habla con autoridad propia porque toda autoridad le ha sido dada. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Hay una relación única entre el Padre y el Hijo. No es simplemente que Jesús sepa acerca de Dios. Él conoce a Dios de manera única, íntima, completa, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El conocimiento de Dios no se obtiene a través de estudio académico o esfuerzo intelectual. Se recibe como revelación. Y Jesús decide a quién revelar al Padre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la invitación más tierna en toda la Escritura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados.
no algunos, todos. No los que tienen todo resuelto, sino los que están cansados, no los fuertes, sino los cargados, trabajados y cargados. Esta descripción captura la condición humana, trabajados por las demandas de la vida, cargados por expectativas, responsabilidades, culpas, preocupaciones. La vida puede convertirse en una carga pesada que llevamos solos, y yo os haré descansar. No os ayudaré a descansar, os enseñaré a descansar. Yo os haré descansar. Él toma la responsabilidad del descanso. No depende de tu capacidad para relajarte. Depende de su capacidad para darte descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo conecta a dos animales para que trabajen juntos. Jesús no elimina el trabajo, cambia las condiciones del trabajo. En lugar de trabajar solo, trabajas con Él. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control, es poder que se ejerce con gentileza. La humildad no es baja autoestima, es una evaluación correcta de uno mismo en relación con Dios. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso que ofrece no es simplemente físico, es descanso para el alma. Descanso de la ansiedad, de la culpa, del esfuerzo constante por ganarse la aprobación, del miedo al fracaso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra fácil no significa simple, significa bien ajustado. Un yugo fácil es uno que encaja perfectamente, que no lastima, que distribuye el peso apropiadamente. Su carga es ligera no porque no haya trabajo, sino porque él lleva el peso principal. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Ahora ciñe como varón tus lomos? Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Job había estado cuestionando la justicia de Dios. Durante capítulos había argumentado su caso, defendido su inocencia, demandado explicaciones. Sus amigos habían ofrecido respuestas simplistas. Pero ahora Dios mismo habla y cambia completamente la naturaleza de la conversación. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? No es una pregunta cruel, sino una pregunta necesaria. Job había estado hablando de cosas que no podía entender completamente. Sus palabras, aunque sinceras, oscurecían en lugar de clarificar. Ahora ciñe como varón tus lomos. Esta es una expresión que significa prepararse para algo serio. Como un hombre se preparaba para batalla o trabajo pesado ajustando su ropa, Job debe prepararse para un encuentro que cambiará su perspectiva para siempre. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. El rol se invierte. Job había estado demandando respuestas de Dios. Ahora Dios hará las preguntas, y Job debe responder si puede. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? La primera pregunta va al corazón del asunto. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Job no existía, no fue consultado. No participó en las decisiones fundamentales sobre la estructura del universo. ¿Quién ordenó sus medidas? La Tierra tiene dimensiones precisas. Está exactamente a la distancia correcta del Sol. Tiene exactamente la masa correcta para mantener la atmósfera apropiada. Estas medidas no fueron casuales. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dios habla de la creación en términos arquitectónicos. Como un edificio masivo, la tierra tiene cimientos que Job no puede ver ni entender. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La creación no fue un evento solitario, fue una celebración cósmica. Los seres celestiales observaron y se regocijaron por la obra maestra que se desplegaba. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad,
y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, ¿hasta aquí llegarás y no pasarás adelante? ¿Y ahí parará el orgullo de tus olas? El mar, que para los humanos representa poder incontrolable, está bajo control divino. Las olas que parecen infinitamente poderosas tienen límites establecidos. Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Esta imagen es poderosa para alguien como Job, que siente que las fuerzas del mal en su vida están fuera de control. Incluso las fuerzas más caóticas tienen límites divinos. El sufrimiento tiene fronteras, aunque Job no las pueda ver. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Cada amanecer es un acto de autoridad divina. Job no controla cuándo sale el sol. No puede acelerar el amanecer cuando está en oscuridad, ni retrasarlo cuando necesita más tiempo, para que sean sacudidos de ella los impíos. Incluso la luz del amanecer sirve a propósitos morales. Expone lo que estaba escondido en la oscuridad. Los malhechores prefieren la oscuridad, pero la luz los hace visibles. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Las preguntas se vuelven más profundas. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar? Job conoce la superficie del océano, pero no sus profundidades. No ha explorado los manantiales submarinos que alimentan las corrientes. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? Job ha estado cerca de la muerte, pero no ha cruzado al otro lado y regresado para contarlo. No conoce los misterios de lo que yace más allá de la vida mortal. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Incluso conceptos básicos como la luz y la oscuridad tienen complejidades que Job no entiende. ¿Dónde se origina la luz? ¿Cómo se relaciona con la oscuridad? Estas preguntas van más allá de la física hacia la metafísica. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Esta es ironía divina, pero no cruel. Es una manera gentil de recordar a Job su lugar en el orden de las cosas. ¿Has entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Incluso los fenómenos climáticos que parecen aleatorios están bajo control divino. Dios tiene tesoros de nieve y granizo reservados para momentos específicos. Lo que para nosotros es clima impredecible, para Él son recursos almacenados. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Las estrellas que Job ve cada noche están organizadas en patrones que él no controla. Las Pléyades, Orión, la Osa Mayor, todas siguen cursos establecidos que trascienden la influencia humana. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Los cielos operan según leyes que Job no escribió, y estas leyes celestiales afectan la tierra de maneras que él no puede dirigir. Hay un gobierno cósmico funcionando independientemente de la voluntad humana. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría? ¿Y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Incluso la inteligencia que Job usa para hacer estas preguntas es un regalo que él no se dio a sí mismo. La sabiduría en el corazón, la inteligencia en el espíritu, estas capacidades vienen de una fuente que trasciende la humanidad. La lluvia que transforma el polvo duro en tierra fértil, que permite que los terrones se peguen para formar suelo cultivable. Esto sucede según sabiduría que supera el entendimiento humano. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos.
Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El ministerio no es una profesión que se elige por conveniencia. Es algo que se recibe según la misericordia, no por mérito personal, no por calificaciones superiores, sino por misericordia pura. Esta comprensión cambia todo. No desmayamos. El desánimo es la tentación constante de quienes sirven a Dios. Los resultados tardan en llegar. La oposición es intensa. Los malentendidos son frecuentes. Pero la misericordia que inició el ministerio también sostiene a través de las dificultades. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Hay métodos que funcionan a corto plazo pero que son inconsistentes con el carácter de Dios. Manipulación, engaño, técnicas de persuasión que apelan a los instintos más bajos. Estos métodos se renuncian deliberadamente, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. La astucia puede lograr resultados inmediatos. Puedes manipular las emociones, torcer las palabras, presentar medias verdades. Pero esto adultera la palabra de Dios. La cambia de lo que realmente dice a lo que queremos que diga, sino por la manifestación de la verdad. El método alternativo es simple: manifestar la verdad. No embellecerla, no simplificarla excesivamente, no ocultarla cuando es incómoda. Simplemente manifestarla claramente. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No todos ven la verdad cuando se manifiesta. Hay un velo que cubre el entendimiento, pero este velo no está puesto por Dios. El Dios de este siglo, una referencia a Satanás, es quien ciega el entendimiento. Esta ceguera no es física sino espiritual. Las personas pueden tener excelente intelecto y aún así no comprender verdades espirituales básicas. Pueden analizar las palabras pero perderse el significado. Pueden criticar la presentación pero no entender el contenido. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mensaje no es sobre el mensajero. No nos predicamos a nosotros mismos. No se trata de nuestras experiencias, nuestras opiniones, nuestras técnicas. Se trata de Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La relación con aquellos a quienes servimos no es de superioridad sino de servicio. No porque ellos lo merezcan, sino por amor de Jesús. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. La misma autoridad que habló luz a la existencia en la creación es la que resplandece en los corazones humanos. No es persuasión humana, es creación divina. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este tesoro, el mensaje del Evangelio, el ministerio de reconciliación, la presencia de Cristo, es un tesoro de valor incalculable, pero está contenido en vasos de barro, recipientes frágiles, ordinarios, quebradizos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta fragilidad no es accidental, es intencional. Cuando algo extraordinario sucede a través de alguien ordinario, es obvio que el poder no viene del recipiente sino del contenido. Atribulados en todo, mas no angustiados. La tribulación viene de todas las direcciones, pero la angustia, que es tribulación sin esperanza, no prevalece. Hay una diferencia entre presión externa y colapso interno. En apuros, mas no desesperados. Los apuros son situaciones sin salida aparente, pero la desesperación, que es apuro sin fe,
no se instala permanentemente. Siempre hay una salida, aunque no la veamos. Perseguidos, mas no desamparados. La persecución viene de enemigos externos, pero el desamparo, que es persecución sin protección divina, no es la experiencia real. Nunca estamos completamente solos, derribados, pero no destruidos. Los golpes de la vida pueden derribar temporalmente, pero la destrucción completa no es el resultado final. Hay una resistencia sobrenatural que va más allá de la capacidad humana, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, llevando en el cuerpo siempre la muerte de Jesús. Esto no es masoquismo espiritual. Es reconocer que la vida que vivimos ahora es una vida resucitada. Hemos muerto con Cristo, y la vida que ahora vivimos es su vida en nosotros, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El propósito de identificarse con su muerte es experimentar su vida. No muerte por muerte, sino muerte que produce vida. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No desmayamos. Esta declaración aparece 2 veces en este capítulo. Es tanto una decisión como una experiencia. Decidimos no desanimarnos y experimentamos fortaleza sobrenatural para mantener esa decisión. Nuestro hombre exterior se va desgastando. El cuerpo físico envejece. Las fuerzas disminuyen. Las capacidades se reducen. Esto es inevitable y natural. El interior, no obstante, se renueva de día en día, pero hay una renovación constante que sucede internamente. No es una renovación que notamos dramáticamente cada día, pero es constante y real. Esta leve tribulación momentánea, desde la perspectiva eterna, incluso el sufrimiento más intenso, es leve y momentáneo, no porque no sea real o doloroso, sino porque está limitado en el tiempo y superado por la gloria. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento no es simplemente algo que soportar, es algo que produce. Cada dificultad está creando una gloria correspondiente que durará para siempre. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El secreto de no desanimarnos está en dónde ponemos nuestra atención. Las cosas que se ven son inmediatas, presentes, urgentes. Demandan nuestra atención, pero son temporales. Las que no se ven son eternas. Requieren fe para percibir, esperanza para sostener, amor para valorar, pero son las únicas que permanecen cuando todo lo visible se desvanece. Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. La vida requiere inversiones sin garantías visibles. Echa tu pan sobre las aguas. Esta imagen parece contradictoria. El pan que se echa sobre las aguas se moja, se pierde de vista, parece desperdiciado. Pero la promesa es clara. Después de muchos días lo hallarás. Esta es la economía del reino de Dios. Las inversiones que hacemos en lo eterno a menudo parecen pérdidas en lo temporal. El tiempo que dedicas a orar podría haberse usado para trabajar. El dinero que das podría haberse ahorrado. La energía que inviertes en servir a otros podría haberse usado para avanzar tu propia agenda. Después de muchos días lo hallarás. El retorno no es inmediato. No es predecible según los estándares humanos, pero es seguro. Lo que se invierte en la eternidad produce dividendos eternos, aunque tengamos que esperar para verlos. Reparte a 7 y aún a 8. Esta es sabiduría financiera espiritual. Diversifica tus inversiones espirituales. No pongas toda tu energía en un solo ministerio, en una sola relación.
en una sola área de servicio. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. La diversificación no es solo sabiduría, es necesidad. No sabes qué crisis vendrá, qué oportunidades desaparecerán, qué puertas se cerrarán. Pero si has repartido ampliamente, algunas de tus inversiones sobrevivirán cualquier tormenta. Si las nubes se llenan de lluvia, la derraman sobre la tierra. Y si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que mira al viento no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. La naturaleza opera según leyes que no podemos controlar, pero sí podemos entender. Si las nubes se llenan de lluvia, la derraman sobre la tierra. No puedes detener la lluvia cuando las nubes están llenas. No puedes producir lluvia cuando las nubes están vacías. Si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Una vez que caen ciertas cosas en la vida, no se pueden deshacer. El árbol caído no se levanta solo. Las decisiones tomadas tienen consecuencias permanentes. El que mira al viento no sembrará. Si esperas condiciones perfectas para actuar, nunca actuarás. Siempre hay algo de viento. Siempre hay incertidumbre. El agricultor que espera un día sin viento nunca planta su semilla. El que mira a las nubes no segará. Si te enfocas solo en las amenazas potenciales, nunca cosechas las oportunidades presentes. Las nubes pueden traer lluvia destructiva, pero también pueden pasar sin dañar la cosecha. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Hay misterios que están más allá de tu comprensión. No sabes cuál es el camino del viento. Puedes predecir patrones generales del clima, pero no puedes controlar exactamente cuándo y dónde soplará el viento. ¿Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Incluso con toda la ciencia moderna, el desarrollo de la vida humana permanece milagroso. Puedes describir el proceso, pero no puedes explicar completamente por qué sucede. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Si no puedes entender completamente los procesos naturales que ves todos los días, ¿cómo puedes esperar entender completamente los propósitos eternos de Dios? Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano. La respuesta a la incertidumbre no es la inactividad, es la actividad constante. Siembra por la mañana cuando te sientes optimista. Sigue sembrando por la tarde cuando te sientes cansado, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. No puedes predecir qué esfuerzos serán más fructíferos. Algunos de tus proyectos matutinos prosperarán. Algunos de tus proyectos vespertinos sorprenderán con su éxito. Algunos de ambos fracasarán, pero no sabes cuáles, así que sigue sembrando. ¿Qué origina las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Los conflictos externos a menudo reflejan batallas internas. Las guerras entre personas comienzan con guerras dentro de las personas. Las pasiones que combaten en tus miembros eventualmente se manifiestan en conflictos con otros. Codiciáis y no tenéis. El deseo se convierte en obsesión. Lo que quieres se convierte en lo que crees que necesitas. Lo que crees que necesitas se convierte en lo que crees que mereces. Y cuando no lo obtienes, la frustración se convierte en amargura. Matáis y ardéis de envidia. Esto puede ser literal, pero también puede ser metafórico. Matas la reputación de otros con chismes. Matas las oportunidades de otros con sabotaje sutil. Ardes de envidia cuando otros obtienen lo que tú querías.
No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. A veces la razón por la que no tienes lo que quieres es simplemente porque no has pedido. Has asumido que la respuesta será no. Así que ni siquiera haces la pregunta. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero pedir no garantiza recibir. La calidad de la petición importa. Los motivos detrás de la petición importan. Si pides para gastar en tus deleites, para alimentar tu egoísmo, para satisfacer tu orgullo, no debes sorprenderte cuando la respuesta es no. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Almas adúlteras, esta es una imagen poderosa. El adulterio espiritual es dividir tu lealtad entre Dios y el mundo. Es intentar servir a dos señores. Es buscar la aprobación tanto del cielo como de la tierra. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. No es que el mundo sea intrínsecamente malo, pero los valores del mundo están a menudo en conflicto directo con los valores del reino de Dios. La popularidad mundial a menudo requiere compromiso espiritual. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta no es una amenaza, es una descripción de la realidad. No puedes abrazar completamente los valores del mundo sin alejarte de los valores de Dios. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Someteos a Dios. La sumisión no es derrota, es alineación. Es reconocer que hay una autoridad superior y elegir cooperar con ella en lugar de competir contra ella. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia espiritual es activa, no pasiva. No puedes resistir al diablo siendo neutral. Tienes que tomar una posición deliberada contra la tentación, contra la mentira, contra la destrucción. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta es una de las promesas más hermosas de la Escritura. Dios no juega al escondite. Cuando das un paso hacia Él, Él da un paso hacia ti. Cuando te mueves en su dirección, Él se mueve en la tuya. Vosotros que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Esta es la planificación humana típica, confiada, específica, asumiendo control sobre el futuro. Iremos a tal ciudad específica, estaremos allá un tiempo específico, haremos actividades específicas, obtendremos resultados específicos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pero toda esta planificación específica ignora una realidad básica. No sabes lo que será mañana. No sabes si estarás vivo mañana. No sabes si esa ciudad existirá mañana. No sabes si las condiciones que asumes persistirán. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta no es una declaración pesimista, es una declaración realista. La vida humana es breve desde la perspectiva eterna, como la neblina matutina que parece sólida pero se evapora cuando sale el sol, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Por lo contrario, ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Si el Señor quiere. Esta pequeña frase cambia todo. No elimina la planificación, pero la pone en perspectiva. Reconoce que hay una voluntad superior que debe ser considerada en todos los planes. Viviremos y haremos esto o aquello. Incluso la vida misma está sujeta a la voluntad del Señor. El simple acto de vivir hasta mañana no está garantizado por tu planificación o tu fuerza de voluntad. Ahora os jactáis en vuestras soberbias. Cuando haces planes como si fueras dueño del futuro,
como si tuvieras control total sobre los resultados, eso es jactancia. Es orgullo que ignora la realidad de tu dependencia. Toda jactancia semejante es mala. No es simplemente imprudente o irrealista. Es mala porque ignora a Dios, porque asume independencia que no tienes, porque trata el futuro como si fuera tu posesión. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de servidumbre. La libertad no es algo que conquistas por ti mismo. Es algo con lo que Cristo te hizo libre. No es el resultado de tu esfuerzo, sino el regalo de su sacrificio. Pero esta libertad otorgada debe ser mantenida activamente. Estad firmes. La libertad no se mantiene automáticamente. Hay fuerzas que constantemente tratan de robártela. Hay voces que te susurran que la libertad es demasiado peligrosa, demasiado incierta, demasiado responsable, que sería más fácil volver a la servidumbre. No estéis otra vez sujetos al yugo de servidumbre. La tentación es real de volver a sistemas de control que prometen seguridad a cambio de libertad. Reglas que te dicen exactamente qué hacer en cada situación. Autoridades que toman decisiones por ti para que no tengas que enfrentar las consecuencias de elegir mal. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pablo habla específicamente sobre la circuncisión, pero el principio es más amplio. Si dependes de rituales religiosos para tu salvación, Cristo no te aprovecha. Si crees que ceremonias externas te hacen justo ante Dios, has perdido el punto del Evangelio. Está obligado a guardar toda la ley. No puedes elegir partes de un sistema de obras. Si vas a depender de tu comportamiento para tu salvación, tienes que ser perfecto en todo. No puedes fallar en un solo punto y aún así esperar que tu esfuerzo te salve. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Puedes desligarte de Cristo, no perdiendo tu salvación, sino perdiendo la experiencia de su gracia. Cuando tratas de justificarte por la ley, ya no vives en la libertad de la gracia. Has caído de la gracia no porque Dios te rechace, sino porque has elegido otro sistema. Por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La justicia real viene por fe, no por obras. Es una esperanza que aguardamos, no un logro que obtenemos. El Espíritu nos ayuda en esta espera, nos sostiene en esta fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Las distinciones externas no tienen valor eterno. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. No importa qué rituales has seguido o dejado de seguir. No importa qué tradiciones has mantenido o abandonado. La fe que obra por el amor. Esta es la única cosa que vale. No la fe como concepto intelectual, sino la fe que se manifiesta en amor. No el amor como sentimiento, sino el amor que surge de la fe. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Corríais bien. El comienzo fue bueno. Había progreso, había crecimiento, había movimiento en la dirección correcta. Pero algo cambió. Alguien los interrumpió. Alguien los desvió. ¿Quién os estorbó? Esta no es una pregunta retórica. Pablo realmente quiere saber qué influencia específica lo sacó del camino. Porque conocer la fuente del problema es el primer paso para resolverlo. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. La influencia que los desvió no vino de Dios. Dios no te llama a la libertad para luego persuadirte de volver a la esclavitud. Dios no te libra de las obras para luego convencerte de que dependas de las obras. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Un poco de levadura leuda toda la masa.
La falsa enseñanza, como la levadura, se extiende. Un poco de legalismo contamina toda la experiencia de la gracia. Una pequeña duda sobre la suficiencia de Cristo afecta toda la vida espiritual. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. A pesar del problema actual, Pablo tiene confianza. No confianza en la capacidad de ellos para resolver las cosas, sino confianza en el Señor para trabajar en ellos. El que os perturba llevará la sentencia. Hay consecuencias para aquellos que confunden a los creyentes sobre la naturaleza de la salvación. Dios no ignora a quienes desvían a otros del Evangelio de la gracia. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad fuisteis llamados. El llamado de Dios es a la libertad, no a la esclavitud. Te llamó para liberarte de la culpa, del miedo, de la necesidad de ganar su aprobación a través del desempeño. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pero la libertad viene con responsabilidad. No es licencia para hacer lo que quieras sin consecuencias. No es excusa para satisfacer cada deseo pecaminoso. Servíos por amor los unos a los otros. La verdadera expresión de la libertad es el servicio voluntario. Cuando eres libre de la compulsión de servir, puedes elegir servir por amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Toda la ley se cumple en una sola palabra, amor. No necesitas memorizar cientos de reglas si realmente amas. El amor cumple automáticamente los requisitos de la ley porque el amor no hace daño al prójimo. Si os mordéis y os coméis unos a otros, pero sin amor, incluso las comunidades religiosas se vuelven destructivas. Se atacan mutuamente, se critican constantemente, compiten por posición y poder. Mirad que también no os consumáis unos a otros. La guerra interna en una comunidad eventualmente destruye a toda la comunidad. Nadie gana cuando todos están luchando entre sí. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Andad en el Espíritu. Esta es la clave para vivir en libertad sin caer en libertinaje. No es seguir más reglas, sino seguir al Espíritu. No es mayor disciplina externa, sino mayor sensibilidad interna. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Hay una guerra interna en todo creyente. No es que seas medio salvo, es que vives en la tensión entre dos naturalezas, para que no hagáis lo que quisierais. Esta tensión no es accidental. Previene que sigas completamente cualquier impulso, bueno o malo, sin considerar las consecuencias. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu no viola la ley, pero va más allá de ella. La ley dice, no hagas esto. El Espíritu dice, haz esto otro que es mejor. Manifiestas son las obras de la carne. La carnalidad no es sutil. Se ve claramente en acciones específicas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. No es que una falla ocasional te descalifique, sino que una vida caracterizada por estas prácticas indica que no has experimentado realmente la transformación del nuevo nacimiento. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es singular, no plural. No produces algunos frutos y otros no. El Espíritu produce un fruto completo que incluye todas estas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nunca habrá una ley que prohíba el amor. Nunca habrá una regulación contra la bondad. Nunca habrá una restricción sobre la paciencia. Cuando vives en el fruto del Espíritu, automáticamente cumples cualquier ley justa. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Esta es una acción completada. En el momento de la salvación, la carne fue crucificada. No tienes que seguir crucificándola día tras día. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero aunque la crucifixión es un evento pasado, caminar en el Espíritu es una decisión presente. Cada día eliges si vas a vivir según la realidad de lo que ya ha sido hecho o según los impulsos de lo que ya fue crucificado. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y su plenitud. Todo pertenece a Dios, no solo las partes bonitas, no solo los lugares sagrados, no solo las cosas que funcionan bien. La tierra completa, con toda su plenitud, le pertenece. El mundo y los que en él habitan. Esto incluye a todas las personas, los que lo reconocen y los que no, los que lo aman y los que lo odian, los que le sirven y los que se rebelan contra él. Todos habitan en su mundo, todos son sus criaturas, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La estabilidad de la tierra no es accidental, no es el resultado de fuerzas ciegas que casualmente se balancearon correctamente. Él deliberadamente la fundó, intencionalmente la firmó. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién subirá al monte del Señor? No todo el mundo puede acercarse. No es cuestión de geografía, sino de carácter. No se trata de encontrar la ubicación correcta, sino de tener la condición correcta. El limpio de manos y puro de corazón. Las manos representan las acciones, el corazón representa las motivaciones. Ambos deben estar limpios. No es suficiente hacer las cosas correctas con motivos equivocados, ni tener motivos correctos mientras haces cosas equivocadas. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Su alma, su ser interior, no está dirigido hacia vanidades. No busca su valor, su identidad, su seguridad en cosas que no pueden proporcionarle lo que necesita, ni jurado con engaño. Sus palabras son confiables. Cuando hace una promesa, la cumple. Cuando da su palabra, puedes contar con ella. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Él recibirá bendición del Señor. La bendición no es algo que se gana, sino algo que se recibe. Viene del Señor, no de tus propios esfuerzos. Y justicia del Dios de salvación. La justicia también es recibida, no alcanzada. Viene del Dios de salvación, no de tu propio desempeño moral. Tal es la generación de los que le buscan. Hay una generación de personas caracterizada por buscar a Dios. No lo encuentran por casualidad. Lo buscan deliberadamente, persistentemente. Alzad,
oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y valiente, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Incluso las puertas deben prepararse para la entrada del Rey. Las barreras normales no son suficientes cuando viene alguien de esta magnitud. ¿Quién es este Rey de Gloria? La pregunta se hace con asombro. ¿Quién puede ser tan grande que incluso las puertas eternas necesitan alzarse para acomodarlo? El Señor fuerte y valiente, el Señor poderoso en batalla. No es solo un rey ceremonial, es un guerrero victorioso. Ha luchado batallas y las ha ganado. Su derecho al trono no es solo por nacimiento, sino por conquista. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. La pregunta se repite porque la respuesta es tan asombrosa que necesita ser confirmada. ¿Realmente es tan grande como parece? El Señor de los ejércitos no solo tiene un ejército, tiene todos los ejércitos celestiales, las fuerzas de la naturaleza, incluso los acontecimientos de la historia sirven bajo su comando. Él es el Rey de la Gloria, no un rey entre muchos, sino el Rey de la Gloria misma. La gloria personificada, la majestad encarnada, la autoridad absoluta. También queremos, hermanos, que sepáis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. También queremos que sepáis acerca de los que duermen. La muerte se describe como sueño, no como extinción. Es temporal, no permanente. Es descanso, no destrucción, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La tristeza por la muerte es natural y apropiada, pero no debe ser la misma tristeza de aquellos que ven la muerte como el final absoluto. Si creemos que Jesús murió y resucitó, la esperanza cristiana no es optimismo vago. Está basada en un evento histórico específico, la muerte y resurrección de Jesús. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La lógica es clara. Si Jesús murió y resucitó, entonces aquellos que murieron en conexión con Él también serán traídos de vuelta con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto en palabra del Señor. Esta no es especulación humana o esperanza piadosa, es revelación directa del Señor mismo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que están vivos cuando Jesús regrese no tendrán ventaja sobre los que han muerto. La muerte no te pone en desventaja en el reino de Dios. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Su regreso no será secreto ni ambiguo. Será acompañado por sonidos que nadie podrá ignorar o malinterpretar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La prioridad se da a aquellos que han esperado más tiempo. Los que murieron en Cristo no han perdido nada. Serán los primeros en experimentar la resurrección. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Después de que los muertos resuciten, los vivos serán transformados y arrebatados. No habrá separación entre los que murieron y los que vivían en las nubes para recibir al Señor en el aire. El encuentro no será en la tierra inicialmente, sino en el aire. Como una delegación que sale a encontrar a un rey que regresa,
La iglesia se encuentra con Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la culminación de toda esperanza cristiana. No un tiempo limitado de felicidad, sino una eternidad de comunión ininterrumpida con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, la información no es solo para satisfacer curiosidad, tiene un propósito práctico. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. El conocimiento del futuro debe producir aliento en el presente. La esperanza de la resurrección debe fortalecer para las pruebas actuales. La promesa de estar siempre con el Señor debe consolar en las separaciones temporales.